Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda edición de Sala de Prensa. Le vamos a dar la bienvenida a Silvina Gutiérrez, licenciada en Ciencias Biológicas y que ella es también asesora del contenido en lo que es el Museo Malvinas y autora del libro Así se construyó Malvinas. ¿Qué tal, Silvina? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, gracias por la invitación, un placer estar acá y estar en Ushuaia, capital de Malvinas. Sos autora del libro Así se construyó Malvinas y nos gustaría... ¿está el libro? Gracias. Para que lo puedan ver y también para decirles que está disponible en internet, lo pueden encontrar fácilmente con el título Así se construyó Malvinas. Es de descarga gratuita, está subido en varias páginas del museo, del Archivo General de la Nación, así que lo pueden descargar y tener accesible. Partiendo de la premisa de que hoy el debate es como de parte de, ¿no? del otro lado, del Reino Unido, Gran Bretaña, del hecho de que ellos ponen en palabra que las islas estaban deshabitadas, de que no había población. Este libro sirve para justamente poder contrarrestar esa teoría e invitarte a poder poner en palabras la importancia de que la historia se cuente como fue sucediendo en esa época respecto a las islas. Bien. El diario de Emilio, si tiene un valor fundamental, es justamente ese, es un testimonio en primera persona para poder refutar las falacias británicas que cuando llegaron a Malvinas, en Malvinas no había nada y que no había ningún pueblo. Eso es absolutamente falso y lo podemos ver no porque lo digamos ni porque interpretemos algo que encontramos, sino porque es el propio Emilio Bernet quien pisó Malvinas en 1826 y se quedó ahí hasta el 31, el que cuenta qué pasaba en ese pueblo, cómo se fue construyendo, qué personas lo habitaban, qué actividades hacían. Entonces ahí, si bien él llega a Malvinas de 1826, el diario lo empieza a escribir en 1828, el 1 de enero de 1828 y va hasta febrero de 1831, día por día contando qué pasaba en este pueblo. ¿Y qué pasaba en este pueblo? Por un lado, la primera función que tiene Emilio junto con los gauchos que van a Malvinas, que eso también es muy importante conocerlo, saber que era un pueblo de gauchos, el que estaba en Malvinas en ese momento, el que viajó con Emilio y con Luis Bernet a las islas, era poder reacondicionar los edificios que existían en las islas, porque recordemos que en Malvinas primero fueron ocupadas por los franceses, de ahí el nombre Malvinas, porque venían de un pueblo llamado Saint-Malo, entonces le pusieron las Malouinas, y de Malouinas quedó Malvinas. Cuando los españoles descubren que está este asentamiento, reclaman por la soberanía, Francia reconoce la soberanía española sobre las islas y las devuelve, cosa que nunca hizo el Reino Unido. A partir de ahí hay más de 20 gobernadores españoles a cargo de 32 gobernaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos gobernadores tuvieron más de una vez, fueron gobernadores 2 veces de Malvinas. Eran tan españolas las Malvinas que hasta hubo corrida de toros en ese territorio donde había mucho ganado, porque tanto primero los franceses como después los españoles dejaron ganado, que se crió en forma cimarrona y había mucha cantidad de ganado vacuno. Entonces, es en este lugar que es, para ubicarlo geográficamente, está al norte de lo que es hoy Puerto Argentino. Es una bahía que se llama Bahía de la Anunciación. En ese lugar es donde se asienta este pueblo que fue primero Fort San Luis, después Puerto de la Soledad y nuevamente en época argentina. Primero, si leemos el diario de Emilio, dice Puerto de la Soledad, pero a partir del 29, que es nombrado Luis Bernet comandante político militar, empieza a aparecer como Port Louis o Puerto Luis, o sea, le cambia el nombre. Entonces tenemos estos tres nombres que conviven a lo largo de la historia. Y en este pueblo, la primera actividad que tenía Luis Bernet y los gauchos y peones que viajaron era justamente reacondicionar las viviendas. Necesitaban tener lugar para vivir. Entonces empezaron levantando, arreglando algunas construcciones que eran posibles de reconstruir y otras le hicieron a nuevo. Así como hicieron corrales, hicieron muelles, hicieron el saladero, porque la actividad principal de las islas era la captura del ganado cimarrón y también más adelante la pesca. Ese pescado y esa carne para ser exportada hacía falta salarla para que no se pudriera. Entonces construyó saladeros, diferentes tipos de corrales que se hacían con turbas, se cortaba la turba que tienen acá, porque así como solemos decir con mucho énfasis, Malvinas es Patagonia, no es parecida a la Patagonia, sino que es parte de la Patagonia y es parte del territorio de Tierra del Fuego, de la provincia de Tierra del Fuego. Parten de un mismo ecosistema, entonces tienen casi la misma flora, la misma fauna, entonces cortaban la turba para armar como una especie de ladrillo con lo que construían los corrales.
Era un pueblo que tenía una actividad muy intensa. Si leemos el diario de Emilio, lo que uno primero sale a decir es, qué manera de trabajar. Porque a todo el tiempo vamos a buscar tanto ganado, capturamos tantas vacas, matamos tanto, sacamos el cuero a tanto, levantamos este corral, levantamos la casa de las gallinas, la casa de los cerdos, y van haciendo diferentes construcciones. Entonces van armando un pueblo de a poco con estas actividades. A partir de 1828, con este decreto que le da la posesión de los terrenos baldíos en Puerto Soledad más Isla de los Estados que también pertenece, por supuesto, a la provincia de Tierra del Fuego, es que empieza a hacer falta más mano de obra, y ahí es cuando Bernet trae de Carmen de Patagones y población afro para sumarse a todo lo que pasaba en este pueblo y poder seguir levantando todas estas construcciones y creciendo. Y así cuando está este pueblo casi reconstruido de alguna manera, es que llega la buena noticia de que lo nombran a Luis Bernet comandante político militar de Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos en el mar Atlántico, así de largo era el título. Y entonces cuando llega Luis, María y su familia, junto con más familias, llegan a este pueblo que ya estaba en funcionamiento. Y ahí empieza el apogeo de Puerto Luis. En toda esta época se festeja el 25 de mayo, se festeja el 9 de julio, uno como el Día de la Independencia y otro como el Día de la Libertad de Buenos Aires. Hacen fiestas, tiran como dardos al blanco, ponen palos para treparse y jugar, cocinan asado con cuero, toman mate. Es un pueblo gaucho y en pleno apogeo. Y también es en este pueblo donde ocurren actos de soberanía muy importantes, como son los nacimientos y los casamientos. Cuando la primera pareja quiere casarse de alguna manera, recurren a Luis Bernet porque no había iglesia en ese momento en Malvinas. Sí hubo en la época española, sí hubo en la época francesa, pero no en la época argentina. Entonces Bernet casa a pareja que quiere formalizar, con el compromiso de que vayan a Buenos Aires después a formalizar. Pero así se constituye este hecho tan particular, que es el primer casamiento civil de la Argentina, ocurre en las Islas Malvinas. Y también, además de la hija de Luis Bernet, de María Sáenz, están otros hijos que nacen, como Daniel, que fue el primero que nació, que era el hijo de la Afro Francisca, y hay muchos nacimientos y otros casamientos también que están sentados en el Archivo General de la Nación. Son todos actos de una soberanía efectiva. Y esto es imposible de desmentirlo, como lo quiere hacer el Reino Unido, que dicen que fantasía será lo de ellos con libros como Harry Potter y demás, pero esto es realidad y está documentado, y hay un archivo que se llama Fondo Luis Bernet en el Archivo General de la Nación, que es enorme, que tiene un montón de documentación del tipo que quiera, ya sea desde las actividades comerciales, como de estos hechos puntuales de casamientos, nacimientos, los barcos que iban, que venía, está todo asentado en el Archivo General de la Nación. No hay forma de desconocer eso. Por eso es tan importante conocer esta historia, porque es un argumento que el Reino Unido lo que quiere establecer es esto de que estaban vacías las Malvinas, y tanto el diario de Emilio como el diario de María lo tiran por tierra muy fácilmente. Antes de ir en detalles de muchas cosas que mencionó, preguntarle a usted personalmente cómo fue poder encontrarse con los archivos, ¿no? Con este diario, interactuar con él, tener la oportunidad de interpretarlo, de tener la oportunidad de poder transcribirlo para que pueda utilizarse posteriormente como material de estudio. ¿Cómo fue eso? El encontrarme con el diario de Emilio fue algo que no fue no sé, como planificado, digamos. Cuando cuento un poquito la historia de lo que fue el Museo Malvinas, en 2014, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner tiene esta maravillosa idea de hacer un museo de Malvinas dedicado justamente a esto, a la historia larga de Malvinas. Porque si recorremos el país, encontramos en todo el país y en varios por provincia, hasta por ciudades, museos dedicados a la guerra de Malvinas. Como que la historia de Malvinas empieza en ese momento. Entonces Cristina lo que quiso es hacer un museo en el que se cuente toda la historia. No solamente este fragmento, que obviamente está incluido, porque es lo más cercano que tenemos, lo más doloroso, la sangre derramada no es cosa menor, pero sí contar toda la historia y saber que nuestro reclamo, nuestra historia, viene de hace mucho. Entonces, cuando empezamos yo no, sino Jorge Giles, que fue a quien Cristina llamó para hacer el guión del museo, empezó a pensar cómo va a ser este museo, que estaba dividido en 4 partes, que era la Estación de la Vida,
de la pasión, que toda la parte de Vernet y demás, la muerte de la guerra y después la resurrección con lo que es la posguerra, esa es las cuatro estaciones que tenía el museo. Y en la estación de la Pasión justamente se le ocurre hacer una maqueta de Puerto Luis, justamente para que tengan esta idea de que era un pueblo, que fuera algo más tangible, que no sea cómo sería ese lugar o cómo nos imaginamos, no, que sea algo tangible y que la gente lo pueda ver y puedan meterse y ver que estaba la bandera argentina en este pueblo y puedan ver a los gauchos, y puedan ver a los niños y puedan ver los caballos y puedan ver los gauchos tomando mate porque están en la maqueta, que puedan ver todo ese pueblo. Bueno, bárbaro. Entonces me dio la tarea de investigar realmente cómo era, buscar esos documentos para que no sea producto de la imaginación, menos de la inteligencia artificial que todavía no estaba tan difundida como hoy, sino que responda realmente a la historia, que sea una maqueta que esté en escala geográfica y también histórica. No podía tener un solo error esa maqueta, porque algo que siempre Jorge hacía mucho hincapié es que cualquier cosa que hiciéramos en el museo errada, después tiraba por tierra todo el resto del contenido. Entonces no tenía que haber ninguna falla, ningún error en todo el recorrido del museo. Y menos en esta maqueta que iba a representar cómo era este pueblo argentino en Malvinas, este pueblo que la mayoría no conoce, porque hay que decirlo, lamentablemente. Entonces empezamos a buscar, conocíamos el diario de María Sáenz, porque se transcribió en algún momento, no tan bien hecho como lo hizo Marcelo Berlet en esta última versión Malvina en mi casa, y en la que más recomiendo para que lean, porque es la más completa. Pero había versiones que todavía no estaba publicado este libro, así que recurrimos a unas versiones anteriores. Y ahí María daba un poco la cuenta de cómo era este pueblo, de los corrales, del pescadero, del muelle, del almacenero, de la despensa, de la casa del tonelero donde se hacían los bailes. Pero necesitábamos información todavía más precisa de saber cuánta población había, cómo se vestían, cómo eran las casas. Entonces fuimos a el origen del diario de María, que es justamente el Fondo Vernet, y ahí empezamos a revolver y a revolver, encontrando mapas, esquemas como los que mostramos en el conversatorio, que muestra exactamente cómo era, no es un invento nuestro, sino que es exactamente cómo era ese pueblo. Y ahí dimos con el diario de Emilio Vernet, que dijimos, ¿cómo este documento no está digitalizado, no está transcripto como sí lo está el diario de María? Es un documento que, como comenté al principio, es mucho más largo, entonces nadie se tomó el trabajo de poder transcribir ese diario con letra de la época, con manchones, con partes que faltan, y a veces con un lenguaje que no es tan fácil de entender, porque usan a veces términos que eran de esa época, gauchescos. Entonces, no solamente había que transcribir el diario, entenderle la letra a Emilio, sino que aparte había que reinterpretar esos términos para que cualquiera lo pueda entender. Que no tengan que, además de leer lo que dice, ir a buscar qué significa aguadar, qué significa fachimal, qué significan, no sé, las diferentes cosas que van apareciendo. Y ahí Emilio nos dio mucha información de todo el resto que necesitábamos saber, cómo se construían las casas. Cuentan, por ejemplo, que molían los caracoles, las caparazones de los caracoles para hacer cal, por ejemplo. Cómo se daban maña para conseguir las cosas que faltaban, porque no había madera, si había madera en Isla de los Estados, que de ahí la traía, cómo con las costillas de la ballena hacían o el cerramiento de los corrales o los palenques para atar a los caballos. Entonces todo eso lo cuenta el diario de Emilio y lo pudimos volcar en la boleta. Mencionó antes de desarrollar esta pregunta las cuestiones que tenían que ver con lo que es el territorio, pero ya lo vinculando más a lo que es la similitud que tiene con Tierra del Fuego, ¿sí? Usted habla de la geografía, de la flora, la fauna, cómo se vincula, que no es que se parece, lo dijo de esa manera, sino que son lo mismo. Vincular el sentido de que Tierra del Fuego comparte la cordillera de los Andes y cómo se vincula directamente, aunque no esté a la vista, ¿no?, con lo que es el territorio de Malvinas y por qué se vinculan, cuál es la conexión real que hay, ¿no? Y por qué se parecen tanto en su flora, en su fauna y en su clima. Si nosotros tenemos la oportunidad de ver el mapa bicontinental de la República Argentina, obligatorio, y que no siempre se muestra, que en realidad viene de la época de Perón, después de la Revolución más llamada Libertadora, se sacó ese mapa de circulación hasta que se volvió a implementar en la época de Néstor y Cristina. Este mapa bicontinental nos muestra, si uno puede tomarse el trabajo de mirarlo en detalle, puede ver que la cordillera de los Andes, que en todo nuestro país corre de norte a sur, lo que hace en esta hermosa ciudad
es doblar y va de oeste a este, pasa por el Paso Garibaldi, donde se ve claramente este accidente y se sumerge. O sea, la última punta de la cordillera está en Isla de los Estados, luego se sumerge, forma las Georgias, las Sandwich, las Orcadas, da toda la vueltita y entra a la península antártica formando los Artantandes. Entonces está la forma de que se conecta nuestra cordillera con la Antártida y es una forma muy clara de saber que somos un país bicontinental por esta unión que tenemos con la cordillera. Y por eso también es un argumento geográfico de pertenencia de la Georgia, la Sandwich y las islas del Atlántico Sur. Diferente es el caso de Malvinas, donde no está la cordillera, pero ¿qué pasa con Malvinas? Está dentro de la plataforma continental argentina. ¿Qué es la plataforma continental? Es como el territorio que se sumerge y continúa por debajo del agua, por debajo, sí, bien por debajo del agua, hasta que cae en las partes más profundas. Pero si nosotros vemos el mapa continental, vemos esa vueltita que hace el límite externo de la plataforma continental que rodea las Malvinas. Si nosotros pudiéramos ir caminando desde la costa continental de Río Gallegos, que es donde está frente a Malvinas, hasta Malvinas, vemos esta continuidad que son pocos metros de profundidad. De hecho, el Guará que hablábamos antes, se supone que pasó en un momento que el mar se retiró y pudo pasar caminando desde el continente, o sea, el antecesor de Guará, ¿no? Del continente hasta las islas. Paréntesis ahí. Guará. Guará. Apuntamos a ese lado. ¿Qué es el Guará? Para quien no haya tenido oportunidad de saber qué es. Y por qué también sirve en este sentido de las conexiones naturales que tiene el territorio de Malvinas con lo que sería el sector patagónico. Bien. El Guará es un ejemplo muy claro de la soberanía desde el punto de vista biológico. Porque el cruce de la Patagonia, el antecesor de Guará de la Patagonia, a las islas, luego el mar volvió a subir, es la teoría más que está más aceptada hasta ahora, fue evolucionando y se convirtió en lo que conocemos el Guará, que era el único mamífero terrestre autóctono de las Islas Malvinas. No había en ningún otro lugar de Argentina más que en Malvinas este zorro tan particular. ¿Por qué el nombre de Guará? Porque los gauchos que estaban en Malvinas venían de la zona de Entre Ríos, del litoral, y Guará significa lobo zorro. Entonces, asociándolo con ellos, le pusieron Guará a ese animalito que veía que era muy manso, que tenía un hermoso pelaje, lo denominaron con ese nombre. ¿Qué pasó? Luego la usurpación británica lo extinguieron, diciendo que era un peligro para sus queridas ovejas. Pero eso es también una falacia. ¿Por qué? Porque el Guará estaba en Malvinas mucho antes que llegaran los británicos. ¿Y qué comía? No vivía del aire, comía lo que había en las islas. Pingüinos, cría de lobos, cría de focas, huevos, era lo que había en las islas, lo que comía el Guará. Pero tenía un pelaje muy valioso y eso fue su sentencia de muerte. Por lo que decían los británicos, es matar hasta el último Guará que había para poder utilizar sus cueros y exportarlos a Londres, a Norteamérica, y no quedó ninguno. Se hicieron estudios genéticos, por tan importante la ciencia también en todo esto, porque a partir de pelos de estos animales, que no tenemos ninguno acá, pero sí están en Londres, en Holanda, en otros museos del mundo, en Estados Unidos por supuesto, sacaron pelos de estos que quedaron y los analizaron para ver con quién estaban emparentados, porque habrá escuchado alguna vez que las Malvinas parece que vinieron flotando desde África y se estrellaron contra nuestra plataforma. Eso no es así y el Guará también lo demuestra, porque a partir de sus estudios genéticos se demostró que está emparentado con todos los zorros de Patagonia, no con zorros de otro continente ni de otro país, con todos los zorros patagónicos y particularmente con el aguaraguazú, ese zorro de patas largas que está en la parte del litoral y tiene la punta de la cola blanca igual que tiene el aguaraguazú. Y volviendo a lo que me has preguntado antes, cuando uno está en Ushuaia, lo que ve es lo mismo que ve en Malvinas. Cuando vamos acá a las orillas del canal Beagle, lo que vemos son albatros, petreles, gaviotas, ballenas, cachillullos, turba, y lo mismo que hay en Malvinas. O sea, no es que es parecido a Malvinas, sino que es el mismo territorio, son parte de la misma unidad ecológica. Es muy interesante que haya mencionado el hecho de que haya sido una especie ubicada en Malvinas, que era su territorio, y que no haya ningún tipo de registro en nuestro país, ¿no? Literalmente han quitado todo indicio que conecte a la Argentina respecto a lo que es la soberanía en lo que es las Islas Malvinas. Y ahora volviendo un poco a lo del museo,
Se plantea el proyecto del museo como una respuesta justamente en esta búsqueda de cómo, ¿no?, llegar más a la comunidad y cómo hacer una nueva construcción respecto a cómo se cuenta Malvinas. Y consultarte respecto a tu experiencia formando parte de este equipo y qué podrías recomendarle a quienes esté escuchando para que pueda ir, incentivarlo, invitar a la comunidad a que pueda darse una vuelta por el museo. Yo creo que el museo fue un punto de inflexión en esta tarea malvinizadora, porque sacó a la luz muchas cosas que la mayoría del pueblo argentino lamentablemente no conoce. A mí me hubiese gustado que ese museo estuviera acá, estuviera en Ushuaia, porque me parecía que era el lugar donde el museo debería estar, pero es cierto que la afluencia de público que tiene Buenos Aires sigue siendo la más alta del país, entonces también era una forma de que todos tengan mayor acceso a los contenidos del museo. Eh, y el museo, además de contar esta parte de geografía, de cómo está formado el fondo que rodea Malvinas y poder ver las mismas especies que conocemos, por ejemplo, la ballena franca, tan emblemática que está en Península Valdés, es la misma que después pasa por Malvinas. Los elefantes marinos que se reproducen en Punta Norte, en Chubut, van entre Punta Norte, entre Península Valdés y Malvinas, ida y vuelta. ¿Por qué? Porque son parte de lo mismo, no van van a ir de vuelta entre el continente y las islas y se alimentan en el mar argentino. El mar más rico, la zona de Malvinas es la zona más rica del mar argentino, de todo el mar argentino. Es la zona que tiene más vida, más fitoplancton, más zooplancton, más todo el resto que sigue en la cadena alimenticia. Es una zona también muy preciada justamente por los británicos por esto, porque tiene un alto potencial económico. Y el museo, te decía, es un punto de inflexión, no solo porque muestra esta historia de Puerto Luis, de cómo fue este primer lugar, este pueblo argentino, todo lo que ocurría el 25 de mayo, el 9 de julio, cómo lo festejaban, sino otras historias que la mayoría no conocen. Por ejemplo, el avión de Fitzgerald. Fitzgerald fue un aviador que en un vuelo solitario viajó del continente a las islas para plantar una bandera, entregar una proclama y decir las Malvinas son argentinas. El operativo Cóndor, también un grupo de peronistas que tomaron un avión de aerolínea, los desviaron desde Buenos Aires, que iba a Río Gallegos, los llevaron a Malvinas, aterrizaron, plantaron 7 banderas en un momento que había una dictadura también, el gobierno de Onganía, justo venía el príncipe de Dimurgo, el príncipe consorte de la reina, y querían hacer un acto de soberanía. ¿Qué hacemos o sea, qué hacemos? Bueno, vamos a Malvinas para que llame la atención, y volaron a Malvinas, pusieron 7 banderas. La historia del Gaucho Rivero, aprovecho, la historia del Gaucho Rivero, que fue el primero que se levantó contra esta usurpación británica, también se cuenta en el Museo Malvinas. La de Pablo Oreguatí, el primer comandante militar de Malvinas, un soldado guaraní que tuvo las órdenes del Belgrano. La 2065, en la época que logramos esa resolución tan importante para seguir reclamando nuestra soberanía. La relación entre San Martín y Malvinas. Antes del museo, vos googleabas San Martín y Malvinas, no te aparecía un solo documento. ¿Y qué pasó? San Martín en 1816, cuando estaba formando el ejército de los Andes, pide soldados para sumarse al ejército que estuvieran presos en Malvinas, porque todavía tenía en su cabeza que en la época española había un presidio, entonces podía acceder a esos soldados para que se sumen al ejército de los Andes. Hay un montón de historias que fueron ocultadas, no por nada, o sea, con una intencionalidad, obviamente. Las mujeres, la cacica María la Grande, el nacimiento de Malvina Bernet, la historia de María Sáenz, las maestras que fueron a Malvinas a enseñar español a pedido de los propios malvinenses. ¿Por qué? Porque estaban viendo que era muy posible conseguir la soberanía compartida con el Reino Unido, entonces sintieron la necesidad de aprender español. Y Argentina mandó desde el 74 todos los años casi una docena de maestras que se fueron alternando en el tiempo para enseñar español, no solamente en esta escuela, sino también a la población en general. Todas estas historias no las conocemos, no se cuentan, y es muy importante que circulen. Y esto nada mejor que hacerlo desde la escuela. Llegando al punto de la escuela, ¿cómo crees vos hoy, con el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Y cómo también se pone en juego desde el vamos, la educación pública está siendo atacada, desfinanciada, sobreestimada. Le sumamos a esto la falta de currícula escolar que apunte directamente a un replanteo de cómo se acerca a la causa Malvinas a las escuelas y de esa manera cómo después se replica en la comunidad.
Bien decías que el Museo Malvinas es marca un precedente porque es como que abre una ventana, es como, che, bueno, intentémoslo por acá, de cómo podés analizar vos la complejidad de este contexto y qué mirada podrías tener respecto a, bueno, quizás podríamos intentar esto para llevarlo. Sí, obviamente la tarea no es fácil, la tarea es malvinizar a como dé lugar, a como se pueda, nunca hay que retroceder, siempre hay que ir por más, buscar la forma en poder meter estos contenidos, quizás usando efemérides, quizás cuando hablamos de San Martín podemos contar esta historia de la Carta de San Martín, contar que había un rincón de San Martín, el tema de la toponimia que hablamos en el conversatorio, cómo es importante, que también es una manera de hacer soberanía, saber que en este pueblo que hablábamos había un rincón de San Martín, un pueblo Rosas, un pueblo Dorrego, poder contar todo esto. Y además, desde acá estamos, digamos, muy compenetrados con la cercanía a Malvinas, incluso las condiciones de vida, lo que decíamos recién, la flora, la fauna, quizás vinculamos desde ese lugar, desde que todos nuestros pibes sepan que ese cachillullo que ven es el mismo que ven lo que están en Malvinas. Vinculado más a lo cotidiano. Claro, más con lo que se pueden apropiar desde otra manera, se pueden apropiar desde la similitud, desde ver ese territorio no como algo distante, como algo lejano, sino como un igual, como que somos parte de lo mismo, no es que somos parecidos, no tenemos otras condiciones, es lo mismo. Estamos en sintonía con un territorio que sufre el mismo clima frío, los vientos, el tema de estar rodeados por el mar, o sea, la isla Grande y Tierra del Fuego es una isla, Malvinas también es una isla, hasta desde eso, tener todas, quizás estos pequeños detalles de saber que compartimos, que quizás esta ave que hoy estás viendo acá, dentro de 2 días está en Malvinas. O este elefante marino que apareció también lo podés ver en Malvinas. Y eso no es algo que imaginamos, sino que otra vez a través de la ciencia, a través del glorioso CONICET, se han hecho seguimientos satelitales, se han colocado tanto ballenas como elefante marino, rastreadores satelitales, para ver exactamente por dónde va. Entonces sabemos exactamente que este elefante que salió de acá fue hasta Malvinas, después fue a Georgia, después fue a Sabe, después pasó por el estrecho, qué sé yo, o se fue a Chile, y volvió. Entonces, tener eso desde lo más cotidiano y sentir el territorio como propio porque lo es, apropiarnos desde lo cotidiano, desde la flora, de la fauna, de la geografía, que lo que comparten en forma más directa. Y también saber que las condiciones de vida que tenían este pueblo que vivía en Puerto Liz, quizás fueron las mismas condiciones de vida de los primeros habitantes de este territorio, de lo que sufrían, de cómo hacían sus casas, de cómo aislarse de las bajas temperaturas, la nieve. Me parece que es lo más cercano. Lo más cercano. Hacerlo más cercano para que se pueda sentir como propio. Exacto. Silvina, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias a ustedes por la invitación y recuerdo estos 2 libros. Ahí se construyó Malvinas, el diario de Emilia Barnett en Puerto de la Soledad, 1828-1831, y de reciente aparición, El Gaucho Rivero, el padre de la causa Malvinas, que cuenta cómo fue esta sublevación primera que dio origen a esta resistencia argentina en el primer pueblo argentino Malvinas. Vamos a seguir replicando, no solo el libro, sino la causa Malvinas, para, como vos bien decías, hacerlo más propia, sentirla más cerca, no por una cuestión territorial, sino como una cuestión de soberanía. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias por la invitación.